¿Qué tal, niños y niñas? Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales correspondiente al primer parcial del segundo quimestre. Como objetivo tenemos indagar la constitución de la materia, analizar el modelo didáctico del átomo y describir los elementos químicos y las moléculas. Una vez que tenemos claro que el átomo es la estructura más pequeña de la materia, y que éste a su vez cuenta con elementos moleculares y elementos externos, una vez que también tenemos en claro que cuando se juntan dos o más átomos forman una molécula, podemos analizar el siguiente tema. En clases anteriores habíamos conocido el enlace químico, que era la unión de estos átomos, la fuerza de atracción que se emite para que dos átomos o más puedan unirse. El día de hoy vamos a conocer otro tipo de enlaces. Empezamos con el enlace iónico. Este tipo de enlaces se forman por la atracción mutua de partículas de carga eléctrica opuesta. Esas partículas, formadas cuando un electrón salta de un átomo a otro, se conocen como iones. Este enlace se forma cuando uno o más electrones se transfieren de un átomo a otro. Como podemos observar en la imagen, tenemos dos átomos, el primero del sodio y el segundo del cloro. Observamos que una de las partículas de los electrones del átomo de sodio se cambia o pasa a formar parte de la corteza del átomo de cloro. A este tipo de cambio de salto se lo conoce como ion. Propiedades de las sustancias iónicas. Estos compuestos iónicos son muy estables porque su estructura cristalina es muy difícil de romper. Presentan las siguientes propiedades. Estado de agregación. Las fuerzas que mantienen unidas sus partículas son muy fuertes, por lo que a temperatura ambiente, lógicamente, son sólidos. También tienen características de dureza. Son compuestos duros, difíciles de rayar y de formar. En cuanto a la conductividad, en estado sólido no conducen electricidad porque los iones están fijos en la estructura cristalina. Pero si estos son fundidos o disueltos, sí son conductores de electricidad. Y de esta manera se encuentran unidos estos átomos para poder formar una estructura iónica. Ese fue el enlace iónico. Ahora vamos con el enlace covalente. Los dos átomos no metálicos comparten uno o más electrones, es decir, se unen a través de sus electrones. Esta es la principal característica del enlace covalente. Cuando dos átomos de elementos no metálicos se aproximan, tienden a captar electrones para completar su octeto. Dado que ninguno de ellos cede fácilmente sus electrones, no les queda otra alternativa que compartirlos, como podemos observar en estos dos átomos de hidrógeno y carbono. Ambos comparten el mismo electrón. Lo contrario al enlace iónico, donde un electrón saltaba y formaba parte del campo de electrones de otro átomo. En este caso, los comparten. Los compuestos covalentes. Entre ejemplos tenemos el hidrógeno, el oxígeno, el agua y el amoníaco. Los átomos dentro de la molécula de este tipo de elementos covalentes están fuertemente unidos, pero las fuerzas de unión de unas moléculas con otras son muy débiles. Por eso la mayoría de estas sustancias son gases, líquidos
volátiles a temperatura ambiente. Aquí observamos en el caso de la molécula de hidrógeno. Cristales covalentes. Las uniones covalentes se producen en todas las direcciones del espacio, hablando de los cristales covalentes, lo que hace que se formen redes cristalinas extraordinariamente estables. Ejemplos de cristales covalentes tenemos el diamante, el cuarzo y el grafito, minerales que encontramos en la naturaleza. Otra característica de estos cristales es que son sólidos, muy duros a temperatura ambiente. Tienen puntos de fusión muy elevados, en el caso de querer derretirlos, y no conducen calor ni electricidad, y son insolubles al agua. Este ha sido el tema del día de hoy, donde hemos conocido otro tipo de enlaces en diversos compuestos o elementos químicos.